hayan descalificado? Posiblemente sí, claro que sí, porque iban a ver las mismas coreografías. Entonces, esto fue un golpe de Eso es suerte. algo que sucedió, ¿sabes? Yo no tengo culpa. No, ¿Alguien murió? yo no Yo no tengo yo culpa. no estoy hablando de culpa. Ok. Estaba hablando del azar, de Sí, la suerte, ajá. de cómo son las cosas en la vida. Ujú. Pasemos de la sala al señor Alex Cruz, quien es coreógrafo, y a la doctora Lisette Sierra. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Gusto conocerte. Gracias, igual. Quiero que me hables un poco de tu trayectoria. ¿Cuántos años llevas de coreógrafo en hip hop, correcto? Exacto, llevo ya 27 años en lo que es hip hop. Trabajé con el señor Diego Calderón, Bravo. con Julio Voltio, otros artistas más. Muy bien. Y tú montabas pues, estos pasos para estos artistas en sus shows, etcétera, etcétera. Exacto. Ok. ¿Cuál es el criterio que miran los jueces para determinar quiénes son los ganadores en esta competencia? Bueno, se busca que sea originalidad, limpieza, sincronización, proyección. Ese tipo de Eso es lo cosas. más que se busca. Sí. Ok, perfecto. El orden en que bailan los bailarines es algo importante para los jueces. Porque, por ejemplo, en este caso, todo cambió por el orden en que ellos iban a bailar. Es que depende de la competencia. Algunas veces el orden es un sorteo, o es como se inscriba. Ok, perfecto. ¿Se puede hacer un copyright? Sí se puede, yo lo sé. Claro. Desde el año 76 el Copyright Act permite una coreografía que sea registrada. Pueden inscribir una coreografía. Yo me imagino que eso significa, por ejemplo, el ballet de Cascanueces, por ejemplo. Yo me imagino que tiene una coreografía clara, clave, que se hace en todos los ballets de la Cascanueces. Si alguien copia esa coreografía exactamente bien y no notifica al dueño de esa coreografía, está violando esa ley. Claro que sí, inclusive recientemente pasó algo muy parecido en uno de los programas donde salen actores famosos o personas Bailando con estrellas y cosas así. Ajá. y tratando de utilizar un Broadway musical, un show de Broadway, y no pudieron hacerlo porque si no Estaban el violando problema, exacto. al dueño de quien creó aquella coreografía. Exacto. Ahora bien, chicos, yo me imagino que ustedes no inscriben estas coreografías. No. Ok. En realidad, ¿sabe? Todos los bailes usan pasos básicos. O sea, que todas las coreografías, pues algunas pues pueden tener un cantito de otra y así, que son pasos básicos. Y si es difícil hacer un copyright de este tipo de danza, de baile, porque realmente el baile que se hace, el copyright, está ligado, conectado con la música o el programa en sí. Es muy difícil algo como, por ejemplo, de 3 o 4 pasos cuando no tiene algo más grande, algo más detallado, más profundo, digamos. O sea, y más conectado a una música en específico, que sea original, que aquí yo creo que ellos no usan música original, deben usar música hip hop ya conocida, Así es. etcétera, etcétera. O sea que sería mucho más complicado. Ok, perfecto. A mí me gustaría verlo. ¿Ustedes que puedan hacer un pedacito de esa rutina simultáneamente, los dos grupos por separado, para que el experto y yo lo podamos ver y hacer una pequeña determinación? ¿Sí? Pues manos a la obra, por favor, vamos a hacerlo. Ok. Ven, parad aquí conmigo, Alex. Ven.
nosotros también trabajamos para eso. No lo voy a hacer. Ella siente integridad en lo que ella está haciendo. Yo me doy cuenta desde que entró aquí, de la manera que ella defiende todo esto. Yo no sé quién es el equipo de jueces que decide esta competencia, pero yo con muchísimo gusto le voy a mandar una copia de este programa y le voy a mandar una carta de parte de nosotros, mía, que soy el juez, junto con la opinión de Alex Cruz, que es una persona con una reputación impecable, que tiene una trayectoria seria en eso. Y les voy a decir que realmente ellos deben de reconsiderar la descalificación de ustedes, porque yo vi la evidencia frente a nosotros, y no solamente mi opinión, pero el señor Alex también, y la del público aquí en caso cerrado, de que aquí no había tal similitud, y ustedes deberían de ganarse la oportunidad de competir en Las Vegas y verse cara a cara con sus rivales. Vamos a trabajar para eso. ¿Ok? Eso es la contribución que podemos hacer nosotros, con muchísimo gusto. A todos les deseo muchísima suerte en lo que están haciendo y los felicito por gastar su tiempo libre en una actividad productiva, bonita y no dañina. He dicho, ¡caso cerrado! Ofrecemos plazas de trabajo en oficinas. Doctora, este hombre no me está pagando, no me está comprando. En una etapa a la vez definitiva. Esto me está sonando. La escritora sueca Camilla Läckberg dijo: la ingenuidad y la bondad son un mal irresistible para los devoradores. Pues veamos cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los